Ministerios Poder de Dios, Poder de Dios y la Red de Avivamiento Mundial presentan Vive la Palabra con el pastor Franklin Ramírez. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Bienvenido a este programa que esperamos sea de mucha bendición para su vida, también para su familia. Le motivamos a que pueda decirle a otras personas que están cercanas a usted que en este canal estamos hablando la palabra del Señor y que pueda ser también de edificación para otros. El tema que estamos tratando en estas series que estamos compartiendo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y hemos titulado la serie Cristo viene pronto. Y es el mensaje que yo quiero enfatizarle a usted. Cristo viene pronto. Las señales que están a nuestro alrededor, que se están acelerando en este tiempo, evidencian de que el Señor realmente está a las puertas. No le puedo decir el día ni la hora. Sería un error que cometería, y varios en la historia del mundo han puesto fechas y lugares cuando Cristo va a venir, y realmente han errado, porque no es algo que se nos vaya a decir. Solamente serán señales, acontecimientos que estarán sucediendo, que nos estarán dando evidencia de que el tiempo se acerca más y más. La palabra del Señor enseña de que definitivamente va a haber en esta segunda venida una primera etapa que es el arrebatamiento, o lo que es el rapto de la iglesia. Y de esto hemos estado platicando en el libro de Mateo capítulo 24 del verso 41 al 42. Dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya, qué tremendo. La verdad, si pudiéramos definir lo que es el arrebatamiento de la iglesia, porque quien va a ser arrebatada es la iglesia, no cualquier persona. Y hemos estado hablando de características de esto. Es decir, hay características importantes que cada uno como iglesia tenemos que realmente tener para que podamos experimentar esta segunda venida del Señor. El arrebatamiento es un evento en que, bajo el poder de Dios, la iglesia de Jesucristo, muertos y vivos, en todo el mundo serán trasladados de la tierra a la presencia del Señor. Esto lo basamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16 en adelante. Esto es lo que podríamos definir como arrebatamiento. Algunos ejemplos bíblicos del arrebatamiento, podríamos citar algunos para que usted sepa que no es una doctrina o una enseñanza aislada, sino que la Biblia nos da tipos y figuras de lo que es el arrebatamiento. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 5 y verso 21 en adelante, habla de Enoc y dice: y caminó Enoc con Dios y fue arrebatado. Enoc es un tipo del arrebatamiento, de alguien que camina con Dios y es traspuesto, es levantado. Alguien que camina con Dios, que es tipo de la iglesia, una iglesia que camina con el Señor, será una iglesia que será entonces arrebatada. Luego también en Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 9 al 12, habla del profeta Elías cuando él estaba formando a su discípulo Eliseo. Dice que Elías le dijo a Eliseo qué es lo que quería él, y Eliseo le dijo: yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. Y entonces Elías le dice: mira, si me vieres cuando yo fuere levantado, entonces lo que has pedido te será concedido. Quiere decir que Elías, amado amigo y hermano, esperaba ser levantado. Número 2, él sabía que iba a ser levantado. Elías sabía que realmente iba a experimentar una experiencia, diríamos, única,
que la Biblia no registra otra como la de Elías. Elías es tipo de la iglesia, de esa iglesia que espera y sabe que va a experimentar el arrebatamiento. Y dice que entonces cuando iban caminando juntos, dice que vino una manifestación sobrenatural de Dios y Elías fue levantado, dice, en un carro de fuego y fue llevado a los cielos. Todo esto son sombras, figuras de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Elías es un tipo de la iglesia. Luego, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 9 al 11, hablando uno de los discípulos del Señor con respecto a Jesús, dice, y en la misma forma en que Jesús, dice, fue levantado cuando fue resucitado, dice que el Padre le va a traer de regreso. Estamos hablando de que definitivamente el arrebatamiento va a ser una experiencia linda. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el arrebatamiento suceda? Por ejemplo, en 1 Corintios 15 habla de que será en un abrir y cerrar de ojos. Si yo hago así unos instantes o lo hace usted, en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento. Imagínense, estamos hablando de milésimas de segundos, donde habrá un grupo de personas que se prepararon, que esperaron, que estaban conscientes de que Cristo venía, de que las señales estaban siendo evidentes. Ese grupo de personas, llamada la iglesia, llamada el cuerpo de Cristo, llamados hijos de Dios, no llamados como una iglesia denominacional o una religión específica, sino aquellos que realmente tienen el sello del Espíritu y que el Espíritu Santo mora en ellos. Estos, en un abrir y cerrar de ojos, dice, serán arrebatados. Dice esto en el libro de 1 Corintios, capítulo 15 y verso 51 en adelante. También será un movimiento de transformación unánime. Es decir, será una transformación unánime en todo el mundo, en el rincón más hondo que pueda existir en el mundo. Si allí hay un miembro de la iglesia, si hay allí un hijo de Dios, esa persona será arrebatada. No importa entonces el lugar donde tú te encuentres, no tienes que estar en un templo, no tienes que estar en determinadas cosas, simplemente si eres creyente, si eres iglesia, serás arrebatado. Dice también cómo va a suceder esta transformación. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que los creyentes que estén muertos son los que van a resucitar primero, serán resucitados. Luego dice los que estén vivos, dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice los que estén vivos serán también transformados. La palabra transformación tiene que ver con una transformación espiritual, donde no es posible que sea hecha en términos y explicada en términos humanos. Los muertos serán resucitados, los que estén vivos serán transformados. También inclusive los que estén siendo niños, dice que ellos también serán levantados. Dice Mateo capítulo 19. Quiere decir que es parte de todo lo que va a suceder. ¿Cómo serán los cuerpos de aquellos que serán arrebatados? Lucas nos habla y dice que serán glorificados como fue el cuerpo del Señor. También no serán espíritus, sino que serán cuerpos resucitados. Gente que murió, Dios permitirá que el cuerpo que ellos tenían o el cuerpo que el Señor en ese momento determine darle, será un cuerpo glorificado, será un cuerpo diferente al que nosotros podamos conocer o ver en esta tierra. Dice luego también que los cuerpos serán inmortales e incorruptibles. Dice 1 Corintios 15 que seremos vestidos de incorruptibilidad. Serán cuerpos incorruptibles. No serán cuerpos que se pueden corroer, que pueden destruirse por sí mismos. Serán cuerpos también con una inteligencia y conocimiento mayor de Dios.
y serán personas a los que serán arrebatados, que no volverán a experimentar sufrimiento, martirio, sino que entraremos en una nueva dimensión, en una dimensión de reinado, de gobierno, en una dimensión que realmente solamente Dios nos puede dar. Diríamos, evento, como lo es el arrebatamiento, será entonces en una fracción de segundos. Seremos levantados al tercer cielo, a donde Dios mora, a los lugares celestiales que ya en Cristo estamos, pero que luego también con ese cuerpo glorificado estaremos llegando a estar con Él allí. Será al sonar la final trompeta, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando suene la final trompeta, este acontecimiento de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, será hecho para la honra y gloria del Señor. La pregunta es en esta hora si tú estás preparado, si estás preparado para que tu cuerpo sea glorificado, para que seas transformado, si eres parte de aquellos que en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, van a experimentar esta segunda venida de Jesucristo. Dentro de unos momentos vamos a ir a una pausa, pero yo quiero dejarte con ese pensamiento. Si en verdad tú estás preparado, si tu vida realmente es una vida que glorifica al Señor, si realmente tú has entregado tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, solamente cuando tú hayas hecho esto, realmente puedes decir que estás preparado para que Cristo venga por ti. Así que vamos a ir a una pausa en estos instantes, estaremos de regreso y vamos a continuar con este tema que hoy nos compete, que es sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, un evento extraordinario, un evento que todos nosotros realmente tenemos que estar expectantes que suceda, un evento que cambiará la historia de la humanidad, donde posteriormente al arrebatamiento vendrá Cristo en gloria con sus santos para gobernar y establecer su reino, su gobierno en una forma plena en su creación, pero sobre todo acá en la tierra, donde la tierra será transformada en una tierra nueva, donde reinaremos con el Señor por la eternidad, donde todos aquellos que no agradaron al Señor, lamentablemente habrán sido lanzados o serán lanzados a un lago de fuego, y que principalmente Satanás, para quien fue preparado ese lugar, entonces estará allí por la eternidad, y que el postrer estado, o mejor dicho, el postrer enemigo, que es la muerte, realmente allí será sujetada y ya no se verá más muerte. Qué lindo es hablar de todo esto, pero definitivamente se requiere que haya una iglesia preparada para esta segunda venida del Señor, para este arrebatamiento. Quiero mencionarle algunas características más sobre aquellos que van a ser arrebatados. Por ejemplo, aquellos que serán arrebatados son los que son considerados el pueblo del Señor, aquellos que van y creen que el Señor
viene en las nubes por ellos. Será un pueblo llamado iglesia, un pueblo que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cristo viene por aquellos que realmente le pertenecen, aquellos que son propiedad de Dios, aquellos que no han negociado los principios de Dios, aquellos que no se han doblegado ante las cosas de esta tierra, aquellos que no han cedido a las tentaciones de esta tierra. Por ese tipo de personas Cristo viene. Cristo viene por aquellos que realmente le esperan. No viene por aquellos que están indiferentes, aquellos que quieren hacer lo que quieran o que quieran hacer lo que les dé la gana, sino viene por aquellos que le esperan, que están expectantes, que están anhelantes. Pablo mismo decía que él quería estar con el Señor, pero que había un trabajo que él tenía que hacer en esta tierra, pero en su corazón él quería estar con el Señor. Una iglesia, un pueblo que espera al Señor, no está atada a las cosas de esta tierra, no está, diríamos, teniendo como prioridad las cosas de esta tierra, sino que anhela la segunda venida de Cristo, anhela que Cristo la arrebate. La iglesia que viene por el Señor es una iglesia que tiene ciudadanía en los cielos. Según Filipenses capítulo 3 habla de esto, de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. La iglesia, el pueblo por el cual el Señor viene, su ciudadanía primaria no es la de esta tierra. Si usted es mexicano, guatemalteco, salvadoreño, de cualquier país, el Señor lo que nos dice es que tenemos una ciudadanía mayor que esa, y es la ciudadanía celestial. Por este tipo de iglesia es que el Señor viene. Así que tome en cuenta lo que está escuchando en esta hora. Luego el Señor viene, según 1 de Juan capítulo 3 y verso 2 en adelante. El Señor viene por una iglesia que ha permitido ser purificada, que ha permitido ser santificada por Él. No estoy hablando de una santificación exterior en un principio, sino de una santificación interior que luego entonces se manifiesta en el exterior, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestras palabras, aún en nuestra forma de vestir, pero no una forma de vestir que a veces raya en el legalismo, sino una forma de vestir decorosa según el Espíritu Santo que está morando en la persona. Por eso en la Escritura habla de que nosotros somos el templo del Espíritu. Entonces, como cuerpo tenemos que guardar nuestro cuerpo, no solamente en la forma en que vestimos, sino en la forma en que comemos, los cuidados que tenemos para con nuestro cuerpo. Luego viene por una iglesia, por lo tanto, que lleva una vida de santificación, que se está guardando. La palabra santificación en la Biblia es una palabra que habla de apartarse para Dios, pero también habla apartarse del mundo. Entonces usted se separa del mundo, pero se separa para Dios. No solamente llegar y decir, yo soy cristiano, yo soy parte de la iglesia y me separo del mundo, pero no hago nada para Dios. No, el que se santifica se aparta del mundo, pero también toma una postura de servidor, de servicio para Dios. Y creo que esto es relevante en este tiempo, porque hay quienes están sirviéndose a sí mismos, hay quienes están más enfocados en el trabajo, en los estudios, en querer lograr cosas en esta tierra, olvidando de que nada de lo que logremos en esta tierra no lo vamos a poder llevar. Todo aquello va a quedar acá, pero lo que realmente va a permanecer es lo espiritual, lo que tiene que ver con Dios. Por eso la Escritura, hablando el Señor de esto, decía que no hagamos tesoros en esta tierra donde la polilla la carcome, lo destruye, sino tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Son principios bíblicos que deben llevarte a un cambio de mentalidad, a un cambio de prioridades. A veces estamos más enfocados, como menciono, en las cosas de esta tierra, y no que no sean importantes, pero tiene que ser más importante Dios, tiene que ser más importante el reino de Dios, tiene que ser más importante lo que tú hagas para Dios, tiene que ser más importante ganar almas, predicar, porque fue lo último que el Señor le dijo a la iglesia.
iglesia, le dijo ir y predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, ir y predicar, echando fuera demonios, orando por los enfermos, bautizándonos. Es parte del trabajo. Si tú en esta hora no tienes discípulos, si en este tiempo no estás predicando en la calle, en el lugar de tu trabajo, a tus vecinos, a aquella persona con la que te sientas ahí en el autobús o que tienes oportunidad de verla, todos son oportunidades para que tú hables la palabra del Señor. Y todo esto habla de alguien que entiende que esto es prioridad. Pero si no lo hacemos realmente, pareciera que no hemos entendido lo que es el cristianismo. El cristianismo no es solamente hacer cultos. El cristianismo no es solamente ir los domingos a la iglesia con una Biblia. El cristianismo tiene que ver con obras, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con acción, tiene que ver con liberación de demonios, tiene que ver con orar por los enfermos, tiene que ver con hacer un trabajo de evangelización, de discipulado, tiene que ver con ganar a otros para Cristo. Todo esto tiene que ver con lo que es la vida en el reino, de lo que es la vida de Cristo. Lo primero que el Señor hizo fue predicar el evangelio del reino. Lo primero que el Señor hizo fue hacer la voluntad del Padre. Él inclusive decía, mi comida no es una comida necesariamente natural. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. La iglesia que será arrebatada definitivamente es una iglesia servidora, es una iglesia que está trabajando, es una iglesia que está orando por los perdidos, es una iglesia que está echando fuera demonios, es una iglesia que está orando por la sanidad de la gente, que está produciéndole milagros a Dios. Es una iglesia que está en el templo, porque también está fuera del templo. Es una iglesia que alaba a Dios, es una iglesia agradecida, es una iglesia que adora al Señor, es una iglesia que testifica, que habla de las maravillas de Dios. Es una iglesia que no está en idolatría. Es una iglesia que está viviendo a Cristo, que está comiendo a Cristo todos los días. Esa será la iglesia que será arrebatada. Es una iglesia que realmente entiende que es la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y como novia ha de presentarse al Señor sin mancha y sin arruga. El Señor no se va a casar con una iglesia que haya estado mundanalizada, una iglesia que no haya servido a los propósitos del reino como Él lo hizo. Porque inclusive el Señor dice, tal como Dios hizo, así como hacían los discípulos, nosotros tenemos que hacer. Realmente tenemos que orar para que Dios realmente nos ayude a nosotros como iglesia a hacer el trabajo idóneo que Él espera que hagamos. Hay decisiones que día a día tenemos que tomar. No es fácil santificarse, no es fácil decirle no al mundo, no es fácil dejar cosas que a veces nos pueden agradar. Hay que esforzarse por predicar, por hacer discípulos. Una vez el Señor le dijo a uno de sus siervos llamado Josué, esfuérzate y sé valiente. El reino lo arrebatan aquellos que son valientes, aquellos que se entregan, aquellos que se niegan, aquellos que hacen la obra del Señor. Es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer como cristianos. Toma esta palabra, practícala, póngala en práctica para que realmente las cosas sean hechas y tú seas parte de aquel pueblo que será arrebatado por el Señor. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, si entre todos los que hoy han escuchado este mensaje, hay algunos que no hayan entregado su vida a ti, que hoy puedan abrir su corazón a ti y entregarte sus corazones, sus vidas. Oro por aquellos que también son parte de tu pueblo, Señor, que tal vez han estado desenfocados, han estado haciendo en otras formas y no según la forma que tú estableces en la palabra. Ayúdales a ellos, ayúdanos a todos a poder caminar y tener esta expectativa de que tú vienes pronto por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero motivarte a que nos escribas, a que nos llames
a que nos puedas buscar en las redes sociales. Ahí tenemos videos, tenemos una serie de recursos para ti. También tenemos materiales que hemos escrito para que tú puedas ser edificado. Dios nos ha permitido escribir cerca de 30, 35 materiales en todo nuestro tiempo de ministerio. Así que te motivamos a que también puedas llamarnos y sobre todo si tienes alguna petición, alguna pregunta, escríbenos. Y no dejes de estar conectado, y si quieres apoyarnos con alguna ofrenda, gloria al Señor por eso. También nos permites a través de esto poder testificar. Bendiciones.